Oí a mamá decir, «Tu hermana aprenderá la lección». Me marché de casa y al regresar, no me querían dejar entrar. Resultó que mi madre ya había distribuido todas mis pertenencias entre mis hermanos, diciendo que yo nunca volvería. Pero no sabían que yo tenía el testamento original de mi abuela. El silencio fue absoluto cuando entré a la sala. Mi madre sostenía mi collar de perlas en sus manos, aquel que mi abuela me había regalado antes de morir, mientras mi hermana Valeria se lo probaba frente al espejo. «¡Detente ahí!». Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? ¡Fantástico! Continuemos con el relato. Mi hermano Diego estaba desarmando mi colección de libros antiguos, esos que había atesorado durante años. Ninguno esperaba verme tan pronto, y menos con un abogado a mi lado. «¿Qué haces aquí?», preguntó mi madre, ocultando rápidamente el collar en su puño. «Pensábamos que te habías ido para siempre». La sonrisa despectiva de Valeria se congeló cuando el abogado sacó los documentos. Lo que mi familia no sabía era que durante mi desaparición de 2 semanas, había estado investigando el testamento de mi abuela. Un documento que mi madre había ocultado durante años, y que revelaba una verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Soy Luciana Morales, tengo 26 años, y siempre fui la oveja negra de una familia que valoraba las apariencias por encima de todo. Mientras mis hermanos Valeria, 28, y Diego, 30, seguían el camino trazado por mi madre, Sofía, yo cuestionaba sus decisiones y defendía mi independencia. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 15 años, dejando a mi madre al control de todo. Desde entonces, la traición familiar se volvió más evidente. Mi abuela paterna, doña Carmen, era la única que me defendía, pero falleció hace 3 años dejando una herencia que, según mi madre, sería repartida justamente. Nuestra familia tenía una buena posición económica gracias a las propiedades que mi abuela había dejado. La casa principal donde vivíamos, 3 departamentos en el centro de la ciudad y una pequeña hacienda en las afueras. Mi madre administraba todo, supuestamente para repartirlo cuando fuéramos más maduros. Mientras tanto, Valeria recibía dinero para sus caprichos, Diego para sus negocios fallidos, y yo apenas lo necesario para la universidad. 2 semanas atrás, había tenido una fuerte discusión con mi madre. Quería usar parte de mi supuesta herencia para abrir mi propia librería, un sueño que tenía desde niña. «Eso es malgastar el dinero», me dijo. «Mejor espera a que encuentres un buen marido que te mantenga». Cuando protesté, ella y mis hermanos se burlaron de mis ideas anticuadas. Esa noche, escuché a mi madre hablar por teléfono. «Tu hermana aprenderá la lección esta vez. Ya verá que sin nuestra ayuda no es nadie». Decidí marcharme esa misma noche, llevándome solo lo esencial. Me quedé con mi mejor amiga Carmela, quien siempre me había apoyado. Fue ella quien me sugirió investigar el testamento de mi abuela. «Siempre me pareció extraño que tu abuela, que te adoraba, no te dejara nada específicamente a ti», me dijo. Con esa duda, contacté al notario que había manejado los asuntos de mi abuela. Al principio se mostró reticente, pero cuando mencioné ciertas irregularidades que había notado, accedió a revisar el caso. Lo que descubrimos cambió todo. Ahora, parada frente a mi familia con las pruebas en mano, sentía una mezcla de traición y venganza. El abogado, el señor Méndez, carraspeó y comenzó. Según el testamento original de doña Carmen Vidal, que ha sido verificado como auténtico, la distribución de bienes es la siguiente. La casa principal para los 3 nietos por igual, los departamentos del centro exclusivamente para la señorita Luciana Morales, y la hacienda dividida entre los 3 nietos. Mi madre palideció. «Eso es imposible. Yo vi el testamento», decía. «El documento que usted presentó», interrumpió el abogado, «ha sido determinado como una falsificación. Tenemos pruebas de alteraciones en las firmas y contenido». La justicia estaba finalmente de mi lado, pero la venganza apenas comenzaba. ¿Quieres saber cómo mi familia intentó recuperar lo perdido y qué hice cuando descubrí hasta dónde habían llegado sus mentiras? La cara de mi madre se transformó. Sus ojos, siempre calculadores, ahora reflejaban pánico puro. «Debe haber un error», tartamudeó, buscando apoyo en mis hermanos que parecían estatuas. «No hay ningún error, señora Morales», afirmó el abogado Méndez con voz firme. «El testamento falsificado que usted presentó hace 3 años tiene discrepancias evidentes con la firma original de doña Carmen. Además, hemos recuperado el borrador original del despacho del notario anterior,
quien, por cierto, está siendo investigado por complicidad en este fraude. Valeria, siempre la favorita de mamá, se quitó bruscamente mi collar y lo arrojó sobre la mesa. «Esto es ridículo. ¿Pretendes quedarte con todo? Siempre fuiste una egoísta». Su rostro enrojecido contrastaba con la palidez de Diego, quien comenzaba a entender la gravedad de la situación. «¿Egoísta yo?», respondí con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Durante 3 años han estado viviendo de mi herencia, mientras me hacían creer que no merecía nada. Mi madre intentó cambiar de estrategia. Su rostro se suavizó en una máscara de falsa preocupación maternal, que conocía demasiado bien. «Luciana, cariño, todo lo que he hecho ha sido por el bien de la familia. No puedes manejar tanta responsabilidad tú sola. Siempre has sido tan impulsiva». El señor Méndez intervino antes de que pudiera responder. «Hay más, señorita Luciana. Según nuestras investigaciones, en estos 3 años su madre ha vendido uno de los departamentos del centro sin autorización legal. Esa revelación fue como un balde de agua fría. ¿Vendiste una propiedad que ni siquiera era tuya?». Mi voz temblaba entre la incredulidad y la furia. Mi madre apartó la mirada. «Necesitábamos el dinero para la universidad de Diego y el negocio de Valeria. Querrás decir para los 5 intentos fallidos de empresas de Diego y los viajes de Valeria a Europa», corregí, recordando cómo me habían negado ayuda para mis estudios mientras ellos derrochaban. Diego, sintiéndose acorralado, contraatacó. «No seas hipócrita, Luciana. Tú también has vivido en esta casa. Has comido la comida que mamá paga. Con mi dinero», respondí. «Todo este tiempo he estado pagando por mi propia comida sin saberlo». El abogado Méndez sacó otro documento. «También hemos descubierto que la señora Morales ha estado cobrando rentas de los otros 2 departamentos. Ese dinero, legalmente, pertenece a la señorita Luciana». Valeria soltó una risa nerviosa. «¿Y qué vas a hacer? ¿Echarnos a la calle? Esta también es nuestra casa. Según el testamento, la casa es de los 3, aclaré. No soy como ustedes. No voy a quitarles lo que les corresponde legítimamente. Pero los departamentos y sus rentas son míos, y quiero cada centavo de lo que han cobrado ilegalmente». Mi madre se puso de pie, recuperando parte de su autoridad habitual. «No tenemos ese dinero ahora. Se ha invertido. Despilfarrado, querrás decir», corregí. «No importa. El señor Méndez ya ha preparado un acuerdo. O me pagan lo que me deben, o presentaré cargos por fraude y falsificación de documentos». La palabra «cargos» hizo que mi madre se tambaleara hasta volver a sentarse. La imagen de su prestigio social destruido. Ella, la respetable viuda de Morales, acusada de fraude, era su peor pesadilla. «Tienes hasta mañana para decidir», añadí, dirigiéndome hacia la puerta. «Vendré con un camión para llevarme mis cosas. Y esta vez, nadie las tocará». Al salir, escuché a Valeria gritar: «Esto no se quedará así. Mamá no permitirá que nos humilles». No sabía entonces cuán lejos llegaría mi familia en su desesperación por mantener su estilo de vida y su imagen. La traición apenas comenzaba. A la mañana siguiente, regresé como había prometido. Carmela me acompañaba, junto con 2 primos suyos que nos ayudarían con la mudanza. También venía el señor Méndez con los documentos listos para firmar. Lo que encontramos fue desconcertante. La casa estaba aparentemente vacía. Llamé varias veces sin recibir respuesta. Usé mi llave, pero la cerradura había sido cambiada. «Parece que decidieron dificultar las cosas», comentó el abogado, sacando su teléfono. «Esto constituye obstrucción. Puedo solicitar una orden judicial de inmediato». Mientras esperábamos, noté movimiento en la ventana del 2º piso. «Hay alguien ahí», dije apuntando hacia arriba. De repente la puerta se abrió. Era Teresa, nuestra ama de llaves desde que tenía memoria. Sus ojos estaban enrojecidos. «Señorita Luciana», susurró, mirando nerviosamente a su alrededor. «No debería estar aquí». Su madre dio órdenes estrictas. «Teresa, ¿dónde están todos?». La mujer bajó la voz aún más. «Se fueron anoche con maletas. La señora Sofía dijo que iban a la hacienda por unos días hasta que el problema se resolviera». Un escalofrío recorrió mi espalda. La hacienda. ¿Qué estarían planeando allí? «Teresa», intervino el señor Méndez. «Como representante legal de la señorita Luciana, le informo que ella tiene derecho legal a entrar en esta propiedad. Por favor, permítanos pasar». La mujer dudó, pero finalmente se hizo a un lado. «Solo estoy siguiendo órdenes, pero usted siempre fue buena conmigo, señorita». Al entrar, quedé horrorizada. La casa había sido saqueada, pero no por ladrones. Mi habitación estaba prácticamente vacía. Mis libros, mis recuerdos, incluso la ropa que no me había llevado, todo había desaparecido. Ayer, después de que se fue, su madre y sus hermanos empacaron todo lo que pudieron
explicó Teresa. Escuché a la señorita Valeria decir que si usted quería guerra, eso tendría. El señor Méndez tomaba notas y fotos con su teléfono. Esto empeora su situación legal. Están trasladando bienes que podrían ser considerados parte de la herencia en disputa. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Necesito ir a la hacienda ahora mismo. No es recomendable confrontarlos sin preparación, advirtió el abogado. Déjeme solicitar primero una medida cautelar para proteger los bienes. Para cuando la consigamos, habrán desaparecido cosas irreemplazables, argumenté, pensando en las joyas de mi abuela, sus cartas, los álbumes de fotos. Además, la hacienda también es parcialmente mía. Carmela, quien había estado inspeccionando silenciosamente la casa, regresó con expresión grave. Deberías ver esto, dijo, extendiendo su teléfono. Era el perfil de Instagram de Valeria. Una nueva publicación mostraba una fogata en la hacienda. La descripción decía, limpieza de primavera, eliminando lo que ya no sirve. En el video se podía ver claramente cómo arrojaban libros al fuego. Mis libros. Vamos, ahora, dije, sintiendo una determinación fría asentarse en mi pecho. El trayecto a la hacienda duró poco más de 1 hora. Con cada kilómetro, mi ansiedad aumentaba. ¿Qué más habrían destruido? ¿Hasta dónde llegaría esta venganza mezquina? La hacienda de mi abuela era un lugar hermoso, con una casa principal de estilo colonial, rodeada de jardines y un pequeño huerto. Había sido mi refugio durante la adolescencia, el lugar donde doña Carmen me había enseñado sobre plantas medicinales y me había contado historias de nuestra familia, mientras Valeria y Diego preferían quedarse en la ciudad. Al llegar, vimos 3 autos estacionados, el de mi madre, el de Diego y uno que no reconocí. El abogado Méndez insistió en llamar primero a un oficial de policía amigo suyo para que nos acompañara, por seguridad. Esperamos casi 40 minutos hasta que llegó. Cuando finalmente entramos a la propiedad, el olor a quemado aún persistía en el aire. La fogata había sido apagada, pero los restos carbonizados eran visibles. Páginas ennegrecidas, lomos de libros, y entre ellos reconocí fragmentos de mis diarios de adolescencia y cuadernos de la universidad. El oficial se adelantó y llamó a la puerta principal. Después de varios intentos, Diego abrió, visiblemente sorprendido al vernos. «Esta es propiedad privada», dijo, intentando cerrar la puerta. El oficial interpuso su pie. «Tengo entendido que hay una disputa familiar sobre esta propiedad. La señorita Morales tiene derecho a estar aquí si es copropietaria». Diego miró al abogado y luego a mí con desprecio. «Siempre fuiste una dramática. Involucrar a la policía por unos libros viejos». «¿Dónde está mamá?», pregunté, ignorando su provocación. «Ocupada. Tenemos visitas importantes». En ese momento, escuché la voz de mi madre desde el interior. Sonaba animada, como cuando intentaba impresionar a alguien. El oficial, el abogado y yo entramos a pesar de las protestas de Diego. Lo que vi me dejó helada. En la sala principal, mi madre y Valeria estaban sentadas con un hombre de unos 50 años. Sobre la mesa de centro estaban desplegados documentos y lo que parecían ser planos de la hacienda. «¡Luciana!», exclamó mi madre, levantándose con fingida alegría. «¡Qué sorpresa tan inesperada! ¿Qué está pasando aquí?», exigí saber. El hombre desconocido se puso de pie, incómodo. «Quizás debería volver en otro momento, señora Morales». «No, por favor, señor Quintero», insistió mi madre. «Solo es un pequeño malentendido familiar». El señor Méndez dio un paso adelante. «Soy el abogado de la señorita Luciana Morales. ¿Puedo preguntar qué documentos están revisando?». Mi madre intentó recoger los papeles, pero el oficial se lo impidió cortésmente. «Por favor, señora, dado que hay una disputa legal en curso, es mejor dejar todo como está». Valeria, siempre la más impulsiva, estalló. «Esto es ridículo. No pueden irrumpir así y arruinar nuestros negocios». «¿Qué negocios?», pregunté, acercándome a la mesa. Los documentos eran un contrato de venta. Estaban vendiendo la hacienda. «Señor Quintero», dije, controlando mi voz, «lamento informarle que esta propiedad no puede ser vendida sin mi consentimiento. Soy copropietaria según el testamento de mi abuela». El hombre miró confundido a mi madre. «Señora Morales, usted me aseguró tener plena autoridad para esta transacción». Mi madre mantuvo su compostura, aunque podía ver la furia en sus ojos. «Y la tengo. Mi hija está confundida. Ha estado pasando por momentos difíciles». El señor Méndez intervino nuevamente. «Tengo aquí copias del testamento original y una orden preliminar que prohíbe cualquier transacción con estas propiedades hasta que se resuelva la disputa». El señor Quintero revisó los documentos
y luego miró a mi madre con evidente decepción. Señora Morales, esto cambia completamente la situación. No puedo proceder con la compra bajo estas circunstancias. Es solo un malentendido, insistió mi madre desesperadamente. Luciana firmará, ¿verdad, cariño? Por el bien de la familia. La miré directamente a los ojos. Esa mujer que había usurpado mi herencia, que había permitido que mis hermanos se burlaran de mí, que había intentado vender la hacienda que mi abuela tanto amaba. No firmaré nada, declaré. Y quiero saber qué han hecho con el resto de mis pertenencias. Diego, que había permanecido callado, soltó una risa amarga. ¿Tus pertenencias? ¿Las que compramos nosotros? El collar de la abuela no lo compraron ustedes, respondí. Ni sus cartas ni los álbumes de fotos. ¿Dónde están? Valeria y mi madre intercambiaron una mirada que reconocí inmediatamente. Estaban ocultando algo. Revisemos la casa, sugerí al oficial, quien asintió. Durante la siguiente hora, recorrimos cada habitación. Encontramos algunas de mis cosas en el cuarto de Valeria, mi colección de pulseras antiguas, mis perfumes franceses, incluso mi ropa más cara. En el despacho de mi madre, descubrimos una caja fuerte abierta y vacía. ¿Dónde están las joyas de la abuela? Pregunté directamente a mi madre cuando regresamos a la sala. Las vendí, respondió sin remordimiento. Eran vulgares y pasadas de moda. El dinero se invirtió en los negocios de Diego. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esas joyas eran lo único que me quedaba de doña Carmen. Mi conexión con ella. ¿Y sus cartas? ¿Sus diarios? Mi madre hizo un gesto hacia los restos de la fogata visible desde la ventana. Basura sentimental. Ocupaban espacio. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No era solo la traición, la familia tóxica o el dinero. Era la crueldad deliberada. El placer que parecían sentir al destruir lo que yo amaba. Esto no se trata solo de herencia, ¿verdad? Pregunté, sintiendo una claridad repentina. Se trata de castigarme por no ser como ustedes, por no someterme. Mi madre no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Oficial, dije con voz firme. Quiero presentar una denuncia formal por robo, destrucción de propiedad privada y fraude. No puedes hacernos esto, chilló Valeria. Somos tu familia. Una familia no hace lo que ustedes han hecho, respondí, y esto apenas comienza. No sabía entonces cuán profunda era la traición, ni los secretos que aún estaban por revelarse. La venganza que tanto temían apenas estaba tomando forma, y pronto descubrirían que la oveja negra había aprendido más de ellos de lo que creían. El señor Quintero, evidentemente incómodo con toda la situación, se disculpó y se retiró rápidamente, no sin antes darme su tarjeta. Si decide vender su parte de la hacienda legalmente, me interesaría hablar con usted, me dijo discretamente. Una vez que se fue, el oficial comenzó a tomar declaraciones. Mi madre, siempre cuidadosa de su imagen, cambió completamente su actitud frente a él, transformándose en la viuda respetable y afligida que todos en la comunidad conocían. Todo esto es un terrible malentendido, dijo con voz temblorosa. Somos una familia unida que está pasando por momentos difíciles desde la muerte de mi esposo. Luciana siempre fue sensible. Quizás malinterpretó nuestras acciones. ¿Malinterpreté la falsificación del testamento? Respondí, incrédula ante su descaro. ¿O la venta ilegal de mis propiedades? ¿O quizás malinterpreté cómo quemaron mis pertenencias? El oficial, manteniéndose profesional, continuó documentando la escena. Tomó fotos de los restos de la fogata, de los documentos de venta que mi madre intentaba concretar, y de mis pertenencias encontradas en posesión de Valeria. Diego, que siempre había sido el más calculador de mis hermanos, finalmente habló. Estás exagerando todo esto, Luciana. Las joyas no valían tanto, y los libros eran viejos. Si realmente quieres dinero, podemos llegar a un acuerdo. No se trata solo de dinero, respondí. Se trata de justicia. El abogado Méndez, quien había estado revisando detalladamente los documentos de venta, me llamó aparte. Hay algo irregular aquí, me dijo en voz baja. El precio de venta de la hacienda está muy por debajo del valor de mercado, y hay una cláusula sobre un pago adicional en efectivo que no aparece en el contrato principal. Mi mente comenzó a trabajar. ¿Crees que estaban intentando una venta parcialmente no declarada para evadir impuestos? Es posible, asintió. Y eso sería otro delito que añadir a la lista. Regresamos a la sala principal, donde mi madre continuaba su actuación de víctima incomprendida. El oficial estaba terminando de tomar sus datos. Señora Morales, intervino el abogado Méndez. ¿Podría explicar por qué el contrato de venta de la hacienda está tan por debajo del valor tasado? Y más importante,
¿Qué significa esta referencia a un acuerdo complementario mencionado en la página 3? Mi madre palideció visiblemente. Valeria, quien siempre había sido terrible ocultando sus emociones, comenzó a morderse el labio nerviosamente. Son términos estándar, balbuceó mi madre. El señor Quintero ofreció un precio justo considerando las reparaciones que necesita la propiedad. ¿Qué reparaciones?, pregunté. La hacienda está en perfectas condiciones. La abuela siempre se aseguró de eso. El oficial, ahora claramente interesado, se acercó para examinar los documentos. Señora Morales, si hay evidencia de evasión fiscal o declaraciones fraudulentas, esto podría ser un asunto penal serio. Mi madre miró a Diego con desesperación, buscando ayuda. Él intervino con su tono más profesional. Oficial, creo que estamos llevando esto demasiado lejos. Son asuntos familiares que podemos resolver internamente. Mi hermana está alterada, comprensiblemente, pero no hay necesidad de criminalizar lo que son esencialmente desacuerdos sobre herencias. Desacuerdos que incluyen falsificación de testamentos, venta ilegal de propiedades y ahora posible fraude fiscal, enumeré. No, Diego, esto va mucho más allá de un desacuerdo familiar. Mientras discutíamos, Teresa, el ama de llaves que también cuidaba ocasionalmente la hacienda, apareció tímidamente en la entrada de la sala. Llevaba un pequeño baúl de madera en las manos. Señorita Luciana, dijo con voz suave. Cuando supe que vendría hoy, rescaté esto del despacho de su abuela. Su madre ordenó que se desechara todo, pero pensé que querría tenerlo. Me acerqué y tomé el baúl con manos temblorosas. Lo reconocí de inmediato. Era donde la abuela guardaba sus documentos más personales. Al abrirlo, encontré cartas, fotografías antiguas y un sobre sellado con mi nombre escrito en la elegante caligrafía de doña Carmen. «Teresa», exclamó mi madre furiosa. «¿Cómo te atreves a entrometerte en asuntos familiares? Estás despedida. No puede despedirla», intervine. «Teresa trabaja para la propiedad, que ahora es parcialmente mía, y le agradezco su honestidad, algo que evidentemente escasea en esta familia». Abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta fechada 3 semanas antes de la muerte de mi abuela, y otro documento que parecía ser una lista detallada de todas sus posesiones, con anotaciones sobre a quién deseaba dejar cada cosa. «Querida Luciana», comencé a leer en voz alta. «Si estás leyendo esto, temo que mis sospechas eran fundadas. Tu madre nunca ha aceptado tu espíritu independiente, tan parecido al mío. He visto cómo te trata, cómo favorece a tus hermanos. Por eso he tomado precauciones. Además del testamento oficial que he depositado con mi abogado, te dejo esta lista de todas mis posesiones. Las más valiosas, incluidas las joyas de la familia Vidal, deberían ser tuyas. No permitas que te arrebaten lo que te corresponde por derecho. Con todo mi amor, tu abuela Carmen». Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mi madre se había quedado blanca como el papel. Diego y Valeria intercambiaron miradas de pánico. «La abuela sabía lo que planeabas hacer», dije, mirando directamente a mi madre. «Incluso antes de morir, sabía que intentarías defraudarme». «Eso no prueba nada», replicó mi madre, recuperando parte de su compostura. «Es solo una carta personal sin valor legal, pero refuerza la credibilidad de la señorita Luciana», señaló el abogado Méndez. «Y combinada con el testamento original y las evidencias de falsificación y ventas ilegales, construye un caso muy sólido». El oficial, que había estado tomando notas, cerró su libreta. «Creo que tengo suficiente información para iniciar una investigación formal. Señora Morales, sus hijos y usted deberán presentarse en la comisaría mañana para declarar oficialmente». Mi madre, viendo que su fachada se desmoronaba, intentó un último recurso: la manipulación emocional que siempre había utilizado conmigo. «Luciana, cariño», dijo, acercándose con lágrimas en los ojos, «sé que hemos cometido errores, pero somos tu familia. Tu padre estaría destrozado si nos viera así, enfrentados, con la policía de por medio. Él siempre quiso que permaneciéramos unidos». «No uses a papá en esto», respondí, sintiendo una mezcla de dolor y determinación. «Él nunca hubiera aprobado lo que han hecho». Mientras salíamos de la hacienda, con el baúl de mi abuela firmemente sujeto entre mis manos, sabía que había cruzado un punto sin retorno. La venganza que tanto temían mis familiares no era simplemente recuperar lo que me pertenecía, era exponer sus mentiras, su avaricia y su crueldad al mundo que tanto se esforzaban por impresionar. Lo que no sabía entonces era que el baúl de mi abuela contenía secretos mucho más oscuros que cambiarían para siempre mi percepción de nuestra familia, y que desencadenarían una serie de eventos que ninguno de nosotros podría haber previsto.
Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad legal. El señor Méndez demostró ser no solo un abogado competente, sino un aliado invaluable. Presentamos cargos formales contra mi madre y mis hermanos por falsificación de documentos, fraude y apropiación indebida. La investigación se amplió cuando las autoridades fiscales comenzaron a examinar las finanzas de mi familia, tras encontrar irregularidades en las transacciones relacionadas con las propiedades. Resultó que la venta del departamento no era el único negocio turbio que mi madre había realizado usando bienes que no le pertenecían. Una tarde, mientras revisaba el contenido del baúl de mi abuela en el pequeño apartamento que había alquilado temporalmente, encontré algo inquietante: un cuaderno con registros detallados de mi padre. Eran anotaciones sobre grandes sumas de dinero que no parecían parte de los negocios familiares conocidos. «Parece un registro de transacciones no declaradas», comentó Carmela, quien me ayudaba a organizar los documentos. «¿Tu padre estaba involucrado en algo ilegal?» «No lo sé», respondí, sintiendo una opresión en el pecho. Papá siempre fue honesto en sus negocios. Al menos eso creía. Entre las anotaciones, un nombre aparecía repetidamente: Fondo Monteverde. Junto a este nombre, cantidades sustanciales y fechas regulares, como si fueran pagos periódicos. «Necesito saber qué es esto», murmuré, más para mí misma que para Carmela. Decidí consultar al señor Méndez, quien prometió investigar discretamente. Mientras tanto, continué con la batalla legal por mi herencia. El tribunal había congelado todas las propiedades y cuentas relacionadas con la herencia de mi abuela pendiente de resolución. Mi madre intentó varias estrategias. Primero, desacreditarme pintándome como una hija problemática con resentimientos. Luego, ofreciendo un acuerdo mínimo esperando que me cansara del proceso legal. Finalmente, tratando de manipular a familiares y amigos para que intercedieran. Ninguna funcionó. Tenía las pruebas, la ley de mi lado y algo que nunca antes había tenido: una determinación inquebrantable nacida de años de injusticia. Una semana después, el señor Méndez me citó en su oficina. Su expresión era grave cuando llegué. «He investigado el Fondo Monteverde», dijo sin preámbulos. «Es una cuenta offshore en las Islas Caimán, creada hace aproximadamente 20 años. ¿Una cuenta offshore? ¿Mi padre estaba evadiendo impuestos?» El abogado juntó las manos sobre su escritorio. «No exactamente. Según mis fuentes, este fondo fue establecido como parte de un acuerdo confidencial entre su padre y otro hombre, Roberto Alzaga. El nombre me resultaba vagamente familiar. ¿Quién es?» «Era socio de su padre en sus primeros negocios. Aparentemente, hubo un incidente. El señor Alzaga sufrió un accidente grave que lo dejó parcialmente paralizado. Estos pagos parecen ser compensaciones mensuales acordadas fuera del sistema judicial». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Estás diciendo que mi padre fue responsable de un accidente que dejó paralítico a alguien y luego pagó para encubrirlo?» «Los detalles exactos no están claros», respondió cautelosamente. «Pero el fondo sigue activo. Los pagos continuaron después de la muerte de su padre, lo que sugiere que su madre conocía su existencia y propósito». Mi mente daba vueltas. Si esto era cierto, significaba que la respetable imagen de mi familia, que mi madre tanto se esforzaba en mantener, estaba construida sobre un secreto oscuro. Y más importante aún, ¿de dónde salía el dinero para esos pagos ahora que las propiedades estaban congeladas? «Necesito hablar con Roberto Alzaga», decidí. «Eso podría ser complicado», advirtió el señor Méndez, «y potencialmente peligroso. Estamos hablando de un acuerdo que ha permanecido en secreto durante décadas. No me importa. Si mi padre hizo algo terrible, necesito saberlo. Y si mi madre está usando dinero de mi herencia para mantener este secreto, tengo derecho a conocer la verdad». Después de algunas averiguaciones discretas, descubrimos que Roberto Alzaga vivía en una modesta casa a las afueras de la ciudad. A sus 70 años, llevaba una vida retirada y raramente recibía visitas. Decidí ir sola, a pesar de las advertencias del señor Méndez. Sentía que era algo que debía enfrentar personalmente. La casa de Alzaga era sencilla pero bien cuidada. Un jardín impecable rodeaba la entrada, con rosales en plena floración. Una mujer de mediana edad me abrió la puerta. «Busco al señor Roberto Alzaga», dije, intentando que mi voz sonara firme. «¿Quién lo busca?», preguntó con evidente recelo. «Mi nombre es Luciana Morales. Soy hija de Ernesto Morales». Sus ojos se abrieron con sorpresa y algo más, temor, sin decir palabra. Me hizo pasar a una sala modesta donde un hombre mayor en silla de ruedas miraba por la ventana hacia el jardín. «Papá», dijo la mujer, «hay alguien que quiere verte. Es la hija de Ernesto Morales». El hombre giró lentamente su silla. Su rostro, marcado por los años, mostró una mezcla de emociones que no supe interpretar. «Luciana», dijo con voz